Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con unas lecciones en la introducción al manejo de gráficos de Excel, las cuales nos permite representar lo que son nuestros datos en elementos gráficos. Vamos a ver unos ejemplos. Lo primero que necesitamos es el origen de datos. Para ese ejercicio vamos a utilizar este archivo, las cuales vamos a seleccionar aquí en esta tabla. Previamente tenemos de la celda A3 a la B11. Seleccionamos los datos a graficar y nosotros dirigimos a insertar, y en la sección de gráficos observemos que aquí están los tipos de gráficos. Empezaré aquí en la parte básica, son las de los gráficos de columnas. Hay otros tipos de gráficos, voy a eliminar este, vamos a eliminar más con la tecla suprimir. Nuevamente seleccionaríamos el tipo de gráfico, nos vamos a insertar en esos de columna 2D. Hay una de columnas 3D, seleccionaremos esta de columnas de 3 dimensiones. Podemos ir configurando lo que es nuestro gráfico a unos elementos de configuración o parámetros. Una de ellos en la esquina superior, cuando tengan la selección, en la esquina superior derecha van a ver un símbolo de más. Seleccionamos, podemos activar lo que es la etiqueta de datos. La etiqueta de datos nos va a mostrar al final de cada serie el valor numérico que tiene su origen de datos. Otro elemento es la tabla de datos. En este caso pues no tiene mucho caso porque solamente tenemos una serie, que son los confirmados. Igual la línea de las cuadrículas, la línea de la cuadrícula por defecto tenemos la línea horizontal. También podríamos activar la línea vertical y otros elementos secundarios. Observemos. Entonces en este caso miren, pues como tenemos unos datos podemos ordenar aprovechando que el origen es una tabla. Vamos a seleccionar aquí en esta tabla. Nos vamos ahora en la parte de datos, en el menú datos. Activaremos un filtro y van a aparecer acá las opciones de filtro de esta tabla y los vamos a ordenar de mayor a menor. Seleccionemos aquí en la opción de confirmados y los vamos a ordenar de mayor a menor. Como el origen que tiene gráfico es la tabla, automáticamente el cambio que vemos en la tabla se va a ver reflejado en el gráfico. No siempre con la selección vamos a graficar. En ocasiones hay que procesar la información y sobre esa información pues ya se hace la graficación. Por ejemplo, aquí tengo una tabla que hay un reporte mensual de todos los casos, pero si como tal seleccionáramos, entonces como lo hicimos anteriormente, si seleccionamos esos datos y los vamos a graficar, la gráfica pues no va a quedar muy clara digamos como tal. A veces requerimos de un procesamiento de datos para hacer una representación. En este caso, para este ejemplo, vamos a agregar una columna más. La columna va a ser la columna de total. Y seguramente recordarán nuestra función suma. Nos vamos aquí a insertar la función suma, que nos va a sumar el número de casos, el total para cada fila. Seleccionamos e insertamos. Para este ejemplo lo voy a remarcar, solamente vamos a requerir graficar la columna, los datos de la columna A y de los datos de la columna I, incluyendo sus rótulos. A diferencia del anterior que solamente los seleccionamos, si hacemos la selección insertamos, esta selección está por separada, es decir, tendríamos que seleccionar los datos de la A, de la 15 a B13 y de la M15 a la B13 por separado. Para ellos, de acuerdo a la selección, vamos a pulsar la tecla control aquí en su teclado, localicen su teclado. Primero van a seleccionar los datos de esta columna, que es de la A13 a la B13. Le van a presionar la tecla control, van a mantener presionada la tecla control y seleccionan ahora el total. Seleccionamos el total. Ahora van a estar ese es el origen de los datos. Y a continuación nos vamos a insertar. Seleccionamos las columnas, estamos viendo un gráfico de barras, ahí tenemos el gráfico de barras, ¿sí? Por la selección por separado, pues y tenemos una representación más gráfica. Igual pueden ordenar lo que es el origen de los datos. Lo vamos a hacer de nuevo. Nos vamos aquí que nos situemos dentro de la tabla, seleccionamos datos
Vamos a activar el filtro, ahora el filtro pero para esta tabla, y vamos a ordenarlo de mayor a menor, y ahí obtenemos el origen de datos. Hay algunos elementos ya, los diseños y colores también los podemos ir cambiando. Una de ellas sería manualmente, si le damos clic aquí a la serie de datos, nos vamos acá a la opción de diseño, ahí podemos ir cambiando las opciones de formato, relleno de la forma, y pueden cambiar ya sea manualmente el color de la serie, la pueden cambiar manualmente. O también una de las opciones es que ya hay diseños predeterminados. Si hacen la selección, seleccionamos aquí en diseño, y hay unos estilos ya prediseñados. Si hacen la selección de ellos, podrían hacer ya el cambio de ellos, ya son automáticamente otros diseños, como estamos observando aquí en el ejemplo, que ya son diseños preestablecidos. También podemos realizar lo que son gráficos circulares. Observemos el siguiente ejemplo. En este ejemplo, para los gráficos circulares, pues es cuando estamos buscando lo que es una proporción. Por ejemplo, acá tenemos un origen de datos, lo vamos a seleccionar. Seleccionamos aquí nuestro origen de los datos. Nos vamos al menú insertar. Seleccionamos ahora los datos circulares, son de sectores. Observemos acá las observaciones. Vamos a configurar un poco nuestro gráfico. En este caso podemos poner las etiquetas de los datos. Observa, vamos a seleccionar acá en la esquina superior la etiqueta de los datos. Si activan la etiqueta de los datos, va a observar el número de observaciones, pero cuando estamos representando lo que es en un gráfico circular, es una proporción y utilizamos porcentajes. Vamos a ubicar qué otras opciones de etiqueta de datos tenemos. Y para eso, aquí mismo en etiqueta de datos, nos vamos al final. Aquí al final seleccionamos más opciones, y en esas casillas pues vamos a activar lo que es el porcentaje. Seleccionamos el porcentaje. En este caso vamos a desactivar la casilla de valor. Esas opciones las podemos tener aquí un costado solamente en visualización. Observen que están los porcentajes. Esos valores o esas series podemos cambiarlas. Vamos a ponerle, si le dan clic, podemos ponerlo en negrita. También cuando tenemos sectores muy pequeños, podemos sacar, por ejemplo, vamos a hacer un cambio aquí en la serie. Digamos que en lugar en nunca, pues sea uno nada más. Vamos a poner 1. Vamos a ver que ahí la proporción va a cambiar bastante, cambiando. Estos los pueden ir moviendo manualmente, y al momento manualmente pues se va a aparecer automáticamente una guía. Otro elemento igual que podemos configurar, vamos aquí en más y seleccionamos en la opción de leyenda. La leyenda, pues la clasificación de los datos está en la parte inferior, lo podemos poner del lado izquierdo para que podamos tener una representación. Y el título del gráfico, vamos a ingresar el título del gráfico, lo tenemos aquí en esta celda, y en el título del gráfico ingresaremos el título. Hay otros tipos de gráficos. Insertamos, si nos seleccionamos en insertar y seleccionamos los gráficos circulares, tenemos ese gráfico de tipo 3D. Al igual que el anterior, vamos a activar vamos a cambiar nuevamente aquí el dato de 7, esta es la proporción, y de igual forma vamos a mostrar lo que son los porcentajes. Seleccionaríamos en la etiqueta de datos, pero vamos a mostrar los porcentajes. Ese es en más opciones, la etiqueta de datos, y activemos lo que es el porcentaje. Vamos a desactivar el valor, y con eso tenemos otro gráfico. Y otros tipos de gráficos son los gráficos apilados. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Bueno, en este caso observen que digamos que tenemos una tabla de datos y esos dos tienen dos series de datos. Si seleccionáramos, aquí vamos a seleccionarlos, vamos a insertar. Si utilizamos los gráficos de barras, podemos observar que hay dos series, es decir, la materia nos indica cuántos acreditaron y cuántos no acreditaron. En este caso, pues cada fila tiene dos series, de aquí nos indica, ¿no?, acreditados o no acreditados. Otro tipo de gráfico igual que podemos representarlo son los gráficos apilados. Vamos a eliminar esta, vamos a insertar ahora, seleccionamos nuestro origen de datos, nos vamos a insertar
seleccionamos ahora en columnas, pero hay otro tipo de columnas que es esta que dice columna 100% apilada. Seleccionamos esta columna 100% apilada. Vamos a configurar su etiqueta de datos. Vamos aquí en etiqueta de datos y vamos a activar que nos muestre su etiqueta. Como son porcentajes, que nos muestren en la serie. Podemos configurar para que el ancho de la serie, ¿no? Para que tenga una mejor visualización. Para configurar el ancho de la serie, le damos un clic, en este caso, en esta región de la serie, le damos un clic. Van a ver que se van a seleccionar todas las series. A continuación damos clic derecho del mouse, seleccionamos dar formato de la serie. Y en ancho del intervalo, como está como 150, vamos a reducir, vamos a un 50%, del ancho del intervalo. Observen, ya se hace un poquito más claro. El porcentaje, bueno, para que se vea una mejor representación, vamos a disminuirle disminuir la visualización del decimal. Para eso seleccionamos nuestros orígenes de datos. Nos vamos acá en el menú inicio, observen en la sección de números, vamos a disminuir los decimales, disminuiremos aquí los decimales, disminuir un decimal. Y recuerden, como es el origen de datos, a partir de la tabla, cualquier cambio que realicemos se va a ver reflejado en el gráfico. Para ese caso, vamos a situarnos aquí en la tabla, nos vamos al menú datos, vamos a activar su filtro, activaremos el filtro. Y seleccionaremos, aquí vamos a ordenar en la columna acreditado, que nos ordene de mayor a menor. Y se está ordenando. Podemos cambiar también los colores, ya sea manualmente. Si seleccionamos acá esta serie, nos vamos en la parte de formato, del relleno. Podríamos cambiar aquí la forma de relleno para que se pueda visualizar. Y vamos a poner lo que es el título del gráfico. Los gráficos, ya sea que puedan representar aquí directamente a la hoja de cálculo. También podemos mover nuestro gráfico a una hoja aparte. Para eso le vamos a dar clic en el gráfico, las herramientas, que es de diseño. Y en la parte final, aquí en la barra de herramientas, aparece mover gráfico. Si seleccionáramos mover gráfico, ya sea lo podemos mover a una hoja nueva. Para este ejemplo vamos a poner acreditación de materias. Le vamos a dar a aceptar para que se mueva el gráfico en una hoja nueva. Y el gráfico que se ha movido pues está totalmente, obviamente, a maximización. Eso sirve sobre todo si lo van a incluir en una presentación. Lo maximiza en su totalidad. Como podemos observar, como está ocupando toda la hoja, podemos aumentar el tamaño de los rótulos. Aquí pues, podemos seleccionar un poquito más para que sean visibles manualmente. De esta forma tenemos una introducción a los gráficos, que es el origen, hacer la inserción. Tenemos pues configuración a través de su diseño, algunos elementos como vamos a ver en este ejemplo. Y a continuación los ejercicios propuestos en esta lección. Tienen el ejercicio número 1. Van a indicar acá las instrucciones, aquí como se indican, aquí hay un filtro, en este caso van a insertar lo que es una tabla de gráficos de columna 2D, sigan las instrucciones. En este caso vamos a mover, una vez que hagan el título de gráfico, como decimos en el último ejemplo, lo van a mover a una nueva hoja. En el ejercicio número 2 es un gráfico del tipo circular. Sigan las instrucciones. Recuerden que ahí podemos habilitar los datos de los porcentajes en un gráfico. Y finalmente el ejercicio número 3 realizarán lo que es un gráfico del tipo apilado. Hay más tipos de gráficos. Hay gráficos, no sé, financieros, estadísticos, de proyecciones, pero lo importante que hay que recalcar es tener el origen de datos y de ahí pues hacer las configuraciones de acuerdo a los requerimientos de representaciones de datos que requieran.